¿Cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros como cada semana en esta mesa de redacción, pues ya prácticamente en el silencio electoral y por eso pues ya no hablaremos del voto, pero sí un poco de los escenarios de los cuales iremos observando de aquí al próximo domingo, en donde por cierto le invitamos a una transmisión especial que hará ADN Informativo desde el Instituto Electoral de Querétaro. Tendremos a todo este equipo de reporteros, por supuesto el equipo de analistas, iremos ahí desmenuzando cómo va poco a poco el proceso electoral 2018. Y bueno, pues me parece que ya después del fútbol y de todas las emociones que veremos el domingo, si la mamá de Luis Miguel es o no la mamá de Luis Miguel, pues de todo esto iremos platicando en esta jornada de mesa de redacción. Rosalba Delía, directora editorial de ADN Informativo. ¿Cómo está, Rosalba? Hola, Rafa, muy buenos días a quienes nos acompañan ya a 2 días de la jornada electoral. Como dices, estaremos en una transmisión especial cada hora informándole pues a los queretanos, sobre todo de lo que está pasando, de lo que esté pasando en nuestro estado con esta elección de 18 alcaldías. Y bueno, ya lo hemos estado platicando, sí, en la veda electoral, sí hay que seguir invitando a la gente a que vaya y participe. Lo acabas de decir, lo del tema del fútbol, me parece que el ánimo pues está en buenas condiciones para que la gente salga a votar el domingo, ¿no? Muy bien. Adrián Quino, jefe informativo de ADN Informativo, ¿cómo estás? Rafa, buenos días. Rosalba, buenos días. Pues muy bien, listos ya, pues es lo último, ya pasamos intercampañas, precampañas, terminaron las campañas, todavía hay mucha información que discutir, pero pues ya estamos a un paso de este día D tan importante pues no solamente en Querétaro, en todo México. Así es. Bueno, pues vamos a empezar, si nos permite, con algunos temas que nos parecen importantes en este ya último momento electoral. Y pues yo creo que uno de los temas que habría que analizar es si realmente este ánimo del fútbol, por ejemplo, va a tener incidencia, este humor de que la selección, a pesar, como dirían por ahí, a pesar de como pasó, va a jugar el próximo lunes a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, vamos a estar en la cruda electoral, vamos a resaca electoral, nos vamos a la de fútbol, no. Vamos a la de fútbol. Sí, va a incidir, sí, la gente ve un panorama electoral diferente si México hubiera pasado o no hubiera pasado todo el final. Pues a mí me parece que sí, Rafa, me parece que el fútbol, tú siempre dices que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, y me parece que el ánimo de creer que se puede, de la esperanza, de ayer los memes, bueno, eran increíbles, antier, el día del partido, me parece que sí influye, me parece que sí la gente ahorita está entusiasmada, está emocionada, está con ese ánimo de sí podremos, sí vamos, y eso en tu ánimo, en el ánimo social, me parece que sí puede influir a favor, sobre todo que la gente vaya y vote, ¿no? Además hay un porcentaje muy alto de indecisos todavía. Todavía, ¿no? Pues todavía, sí. Se supone que en las últimas encuestas hablaban de un 14-17% de gente que no contesta y gente indecisa, ¿no? Me parece que es alto. Y me parece que pues ahí estaban apostándole ya los últimos días lo que hicieron los candidatos, porque ahorita ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Más que de boca en boca, y que la gente pues sigue invitando al resto a participar y a votar, ¿no? Pues sí, ¿influirá? A mí se me hace muy difícil ver si sí va a influir o no. Lo que sí es cierto, bueno, pues sí, la gente llega pues quizá un poco más relajada, más tranquila, y otra, siempre ha existido como esa cortina de humo, dicen algunos, de que ay, sí, siempre que hay elecciones siempre jugaba México. No, creo que hoy se desmarca un poquito esa situación, que no estaba en las manos de ningún gobierno. Eso pues es algo para decirlo, y pues habrá oportunidad de que la gente vaya y ejerza su derecho a votar, que no se quede en la calle, en la casa sin hacer nada, porque al final pues es muy importante que realmente sí se escuche lo que quiere la ciudadanía. Sí es un momento muy importante, pues no solamente para el municipio de Querétaro, para el estado, sino para todo el país, por todo el contexto que hay de situaciones de seguridad, de violencia, relaciones con países, específicamente Estados Unidos. Creo que vale la pena que la gente aproveche la oportunidad del domingo, salga a la calle y pues sí emita su voto, y no sea como siempre se ha dicho, que bueno, te quejas de que ganó tal, pero pues tú no fuiste, tú no levantaste la mano por decir quién. No va a ganar el que tú quieras tal vez, pero pues estás cumpliendo con ese derecho que es ir a ejercer el voto. Yo creo que es un fenómeno bien interesante el del fútbol ahora, porque dejamos, si se dan cuenta, de hablar del México violento, del México de los asesinatos y las ejecuciones, y pasamos al México chingón de Chicharito, ¿no? México de, pues hay que pensar chingón, ¿no? Y de repente
todas las redes sociales se llenaron de ese México chingón y desaparecido ese México de los ejecutados, de los muertos. Ha habido además una ola de asesinatos muy fuerte en los últimos días, en varias partes de la República. Tristemente tenemos aquí a Guanajuato pegado, con ejecuciones casi prácticamente todos los días. Y ese México desapareció. Se dieron cuenta, informativamente desapareció. Nos convertimos en el México chingón, ¿no? En el vamos a ver, como sea Chicharito, ¿no? Imaginemos cosas, chingado. Y ya se volvió temas de campaña, se tomó como un humor social. Yo creo que al final del día sí está permeando un México diferente al que tristemente sí tenemos en materia de seguridad. Y estamos viendo un México chingón, aunque sea por un periodo futbolero, ¿no? Pues sí permea, sí funciona así, pero qué tan bueno o positivo es que la gente tenga ese placebo y deje de pensar en esta situación. Lo decías, y Ciro Gómez Leiva, cuando terminaba el proceso de campañas y estábamos a punto de empezar la veda, lo llegaba a decir. Fue un proceso, lo dijo en su programa de la noche, fue un proceso tranquilo, pero hubo más de 20, oficialmente, según datos de Segov, más de 20 candidatos muertos. Extraoficialmente se habla de más de 100. Más de 100. No podemos hablar que es muy tranquilo, y por más que el fútbol pegue y haya un humor distinto, tampoco. Yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo, pero sí. No es que esté bien. Pero sí el humor social cambia. Sí. O sea, me parece que es un tema real. En el que la gente vaya y participe, que eso, o sea, lo que estábamos hablando, ¿no? La idea que es que la gente vaya y vote, que ocupe su derecho a votar y a decidir. Sí, ya vio lo que tenía que ver de los candidatos, las propuestas, las no propuestas, lo que sí quieren, lo que no. Ya lo vimos. Ahora nos toca a nosotros, ciudadanos, ir a ejercer ese voto. Y sí, a mí me parece que si hubiese perdido México, obviamente el ánimo, ya nos olvidaríamos de eso. Y yo creo que de pronto hay que tener un equilibrio, porque ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno, ¿no? Sí, es un periodo en el que ahorita estamos entusiasmados con el fútbol, pero el que impacte en el ánimo social y en el que eso contribuya a que la gente vaya y vote, a mí me parece que sí, y que es bueno al final. Qué mejor que la gente vaya y vote, ¿no? Aunque sea en esta medio cortina de, ay, sí, somos los más fregones, pero en el fondo no la creemos, y en el fondo vemos muchas otras cosas que sí suceden. Pero qué mejor compartir buenas cosas en redes que solo lo malo, ¿no? Sí, la gente se cansa de estar viendo esa misma noticia. O sea, puedes no ponerle el lugar, puedes no ponerle la hora, y es asesinaron a tal, mataron a tal, asaltaron tal, robaron tal. Ya, en ese punto sí tienen razón. Un pequeño descanso para toda la gente, pues es positivo, ese tipo de notas. Porque ahí hubiera sido, como dice Rosalba, que hubiera pasado al revés. Si la selección es eliminada, ahorita la gente estaría abrumada, diría, puta madre. O sea, ya en el fútbol, ¿no? O sea, ya ni eso pasamos. Ya ahorita la gente está metida en, de verdad, en que pues sí pasamos como pasamos, pero hay que ver el cuarto partido y nos ilusionamos por eso, si le ganamos a Brasil, ¿no? Que a Brasil le hemos ganado. Entonces, la gente está realmente en un humor social diferente. Yo creo que sí es un placebo, sí, la gente ahorita está hasta la madre de ver otras cosas, pero también me da la impresión que sí puede influir en algunos en ese ánimo de decir, los indecisos, de decir, ¿por quién voy a votar, no? Por ese México chingón, que cada quien tendrá su percepción, claro, con un candidato del México chingón, o me quedo aquí. O me quedo en chino, no lo hago, ¿no? Sí, ya lo habíamos hablado. Creo que en Querétaro Capital, pues la apuesta y en lo que hay que estar muy atentos es quién se lleva el segundo y el tercer lugar, y ver cómo se queda, cómo va a quedar al final del día la conformación del ayuntamiento, ¿no? Corrada tranquila, creemos, para Querétaro. Sí, para ¿no? Querétaro yo creo que sí. Más allá de los intentos de asesinato, todo, que parece que ahí el tema ya de lo de Landa, ya de quedó, lo de Landa, ¿no? Ya ahí murió, ¿no? Salió el fiscal Alejandro Echeverría a comentar que siguen con la investigación, pero que no tienen indicios de que hubiese sido un atentado directamente a la candidata Eva Maldonado. Pues lo habíamos mencionado ya en más de una ocasión, la candidata no iba en el vehículo. Sigue habiendo más preguntas que respuestas todavía, pero bueno, salvo esa situación, pues no ha ocurrido nada más. Y el anuncio que hizo una candidata en Tequisquiapan de que también había recibido amenazas, eso y otros poquitos más. Creo que no hay un foco rojo como tal en Querétaro, y eso también ayuda a que la gente salga a votar. Además, yo creo que el que saliera el fiscal a decir que no había indicios de que hubiese un atentado, como que tranquiliza un poco la situación,
y el mismo partido, el mismo PRI, la misma candidata ya no dijeron nada. Entonces yo creo que eso también tranquilizó las cosas. Tere Calzada, ¿no? Que dijo Ah, sí, que ella siempre ya no, que siempre no la pues, que ya no la amenazaron, ¿no? Bendito sea. Ahora yo nada más quisiera hacer un pequeño comentario. Vendrá el 1 de julio, ese domingo, y la vida sigue el día 2, además del Partido de México, vuelven los presidentes municipales que pidieron licencia. Son 9 presidentes municipales: Querétaro, Colón, Marqués San Juan, Amealco, Huimilpan, Colón, Jalpan, Tequis y Cadereyta. Sí regresa Marcos Aguilar, ¿verdad? Regresa Marcos Aguilar, lo confirmó Enrique Correa. Los demás igual. Corregidora Curi solicitó licencia definitiva desde el inicio, ahí ya no hay nuevamente cambio de estafeta, pero pues regresan a terminar administración, a último informe y a hacer los cambios que tengan que, pues ya de aquí al final. Regresa los diputados también, ¿no? También 5 diputados, ¿no? ¿Cuántos? No, son un poquito más. Son más los diputados. Son más los diputados, porque al menos de Acción Nacional, de los 11 que ahorita tiene, 9 iban a ser, buscaban la reelección. En el PRI, algunos iban a ser para presidente municipal, como en el caso de Héctor Magaña. Otros iban por diputaciones federales, locales, entonces sí son un poquito más, pero pues es esto nuevo, ¿no? Para nosotros en esta primera ocasión, la reelección, te puedes ir, no te puedes ir, regresas, y pues lo vamos a ver ahora cómo terminan los alcaldes cuando regresan. Va a ser interesante ver eso. No quisiera dejar fuera, perdón, Rosalba, ¿tienes otro comentario? Nada más eso al respecto, verlos de regreso y verlos ya después del 1 de julio. Exacto, ¿con qué ánimo? Depende cómo queden y cómo les fue ya, o sea, ya después de la campaña ya nos podrán decir como más en corto cómo les fue yendo a pedir el voto en una manera, pues en una elección inmediata, ¿no? O sea, consecutiva inmediata, a ver cómo les fue, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. Sí. Oigan, no quise dejar pasar pues documento, pronunciamiento, señalamiento que hicieron algunos gobernadores de Acción Nacional sobre el caso de Anaya, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Pues, ¿Fueron o no fueron? O sea, ahí están diciendo que no fue un asunto institucional, ¿no? Bueno, ayer lo dijeron que no había sido un tema del partido, pero bueno, me parece que se deslinda bien el partido aquí en Querétaro, ¿no? Y dice, es una manera de darle certezas a la ciudadanía, al final del día los gobernadores no están para un partido y pues ellos se tendrán que sumar. Pero sí es una señal innecesaria, ¿no? Pues sí, porque se supone que al final del día esa es su obligación, ¿no? Se supone que su obligación es gobernar para todos, no para su partido, y que entonces se debería dar por entendido que ellos al final del día, y así va a pasar con el que gane, se van a tener que sumar al que gane, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor fue rudeza innecesaria. Yo no entendí el pronunciamiento, yo no le vi una lógica política, bueno, sí le ves una lógica política, pero en el sentido contrario a su candidato, ¿no? Sí, definitiva, es la lectura inmediata, es un desmarque de lo que pueda pasar y ya es como, bueno, pues vemos que igual ya no va a ser, pero perdónenme. Pero pues yo tengo que, al final el día ellos tienen que seguir gobernando, pero como dice Rosalba, es su obligación, o más bien es el encargo que tienen, pues trabajar con el gobierno que esté. Ahora, si llama la atención, pues cómo va a ser este pequeño club de Toby del PAN, porque pues no firmaron todos, no firmó el gobernador, estados, ¿no? 5 estados no firmaron, más los que vayan a sumarse ahora que vaya a ser después del 1 de julio. Desde que el PAN tuvo este número mágico de 12 gobernadores, se hablaba de que había grupos dentro de los gobernadores y que Pancho es uno de los que encabezaba y guiaba a los demás. Y hacía pronunciamientos a nombre de todos los gobernadores del PAN, y él era el que daba los avisos de vamos a tener cónclave para decidir al candidato. Siempre daba un paso adelante, parecía Pancho. O sea, habrá que ver GOAN le llaman, Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, pues realmente quién puede ser la figura adelante o quién va a mover los hilos detrás, pues cómo van a jugar después del día de la elección, porque Acción Nacional, si lo que se decía es que con Ricardo Anaya había fracturas y que la situación de Margarita era muestra de esto, que los gobernadores hagan esto, sigue siendo el mismo camino. Claro. Y vamos a ver también después de la elección qué va a pasar con el PAN, ¿no? Porque si las cosas se dan como las encuestas lo marcan, que ganara López Obrador,
¿Qué va a pasar con Acción Nacional? ¿Qué va a pasar con Anaya? ¿Y qué va a pasar con el grupo de Anaya en Querétaro? Que ese es otro tema. Habrá que revisar después del 1 de julio si los candidatos de Anaya ganaron o no ganaron, si los candidatos de Pancho ganaron o no ganaron, sí, ¿quién se fortalece? ¿Quién se debilita después de? Yo creo que ahí después va a ser un análisis muy interesante de ver cómo se van a ir acomodando las piezas, entendiendo además que nosotros tenemos una elección intermedia y que en 3 años viene el candidato a gobernador. Bueno, 3 años. El 1 de julio ya va, el 2 de julio después del partido. Ya sabemos. Ya sabemos, entonces también para dónde puede ser candidato. Sí, claro, sí. Aunque Nava ha dicho que él no quiere, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero no es como desde antes de la elección no se veía él como en ese escenario, ¿no? Y ya así con el resultado. ¿Hacia dónde? Por eso, pero me parece que al final el candidato de Pancho dentro de 3 años no era Nava, no estaba ahí en ese perfil. Es Curi. Seguramente, es Curi. Exacto, y seguramente Nava se quedará otros 3 años, ¿no? Sí, buscará reelegirse, capital, ¿no? Y Curi será la apuesta de Pancho, depende cómo queden las cosas también. Y lo que habías mencionado tú una ocasión y no tuvimos, o yo no tuve la oportunidad de abundar un poquito más, cuando Marcos Aguilar pide su licencia, él menciona tajante, el voy a volver porque vamos a seguir trabajando y porque yo tengo un sueño político todavía que cumplir. No dijo la palabra, pero obviamente pues iba, lo que tú mencionaste en un programa pasado, pues él todavía tiene la mira puesta en la candidatura a la gobernatura. Entonces, claro, ver qué pasa con Curi, cómo trabaja estos 3 años, si es que también las encuestas se mantienen, porque el PAN te estaría ganando la senaduría, la fórmula, y ver Marcos Aguilar desde la vía plurinominal cómo van trabajando, pues hay un momento en que se van a cerrar los caminos. No, y además Marcos Aguilar, también lo hemos dicho, va a ocupar la tribuna como sabe hacerlo, ¿no? Sí. Dependiendo quién sea el presidente, y la va a ocupar a su favor. Y yo creo que ahí el próximo paso es qué va a pasar, decíamos, con la Acción Nacional. Si Anaya se va, si Anaya pierde, se va a desfondar el partido, Y dicen por ahí que uno de los que está interesados en encabezar el PAN es Pancho Domínguez. Pues es que, o sea, me parece que no habría otra figura que lo pudiera como recomponer si pierde a Anaya y se queda... ¿A nivel nacional? Claro, que a nivel nacional. O sea, Pancho sí le interesa pues, ser el presidente del partido. Si está dirigiendo a los gobernadores, 12, faltan 9, 5 bueno. Y los que ganen, y bueno, también qué pasó en el Senado, ¿no? Cuando hubo pleito con Anaya, él ya no estaba ahí, pero claro que era de ese grupo. 2, va a haber una recomposición política en este país. Bueno, deberá, ¿no? Porque y la va a haber en automático, porque si gana López Obrador, vas a empezar a ver una serie de cambios en la estructura política. Porque además hay que discutir también cómo queda el Senado, que parece que en el Senado Morena no tendrá mayoría, pero sí tendrá un muy importante número en la Cámara de Diputados, de acuerdo a las previsiones. Si eso ocurre, sí va a haber una recomposición política como nunca la habíamos tenido en este país, porque al final de cuentas estarás hablando de un presidente de la izquierda. O sea, cosa que en este país no se soñaba, ¿no? O sea, nosotros estábamos bajo la estructura de la dictadura perfecta de los priistas, y después pues, el alcahuetismo de los panistas, y bueno, pues ahí la libraba, ¿no? López Obrador, si gana, viene a recomponer o a descomponer. Quieran verlo, aires nuevos, para todos aires nuevos. Yo no sé. Yo creo que este país va a tener cosas interesantes a partir del día 2. Y luego si pasamos al quinto partido, bueno, van a decir ahí va a ser una recomposición ahora sí inmediata. No, bueno, imagínate. La verdad es que yo creo que yo ya lo dije, sí impacta en el ánimo. Yo no soy futbolera, pero la verdad es que sí, claro que impacta, y claro que es emocionante, ¿no? Ver a la gente con ese ánimo de sí podemos, ¿no? Y incluso en la parte política, que lo hemos platicado en otras ocasiones anteriores, pues el sentir que somos un país que sí puede hacer cosas, que sí es capaz de unirse en algo, ¿no? Me parece que eso sí impacta, y impacta de manera positiva. Entonces, como se resuelvan las cosas el 1 de julio y como se tengan que resolver después, claro que el ánimo social... Rosalba, pero somos unos chaqueteros. No, claro que no. Nada más perdió México, y todo el mundo, también hubo una parte que decían, ahí está. Claro, siempre existe ese equilibrio. Cuando somos muy extremistas, sí, no hay equilibrio. Porque además decía, yo en lo personal, y lo dijo Guardado, ¿no? Ya hablando de fútbol,
Pero decía Guardado, a ver, ganamos 2 juegos. Guardado, perdimos 1. O sea, perdón, ahora sí que perdónenos por no ganar todos, ¿no? O sea, le ganaron a Alemania, le ganaron a Corea. Pero, Rafa, pero eso es así somos todos. A lo que regreso. Por eso, dices, pero es que claro no puede que ser impacta. que en este país, en toda esa parte, en la política... Bueno, pero si gana Andrés Manuel, como ya vamos a hacer... Amorosos, además, sí, en claro. paz. Yo, Bueno, yo ahí ya creo sé que los AMLovers van a decir, pero yo creo que si López Obrador va a gobernar como hizo campaña, estamos jodidos en este Pero país. claro que O sea, no, tiene que- en campaña son personajes. ¿Qué va a pasar si ganan? Todo el mundo en la calle, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? ¿Si va a ganar? ¿Qué va a pasar si gana Andrés Manuel? ¿Qué va a pasar? ¿Que México se va a tener que adaptar a una nueva forma de gobierno? Sí. Esperemos que pasen cosas buenas. Pero si vamos pensando que va a pasar, que va a ser todo lo pero no es de que malo, vamos piensen a los hacer- AMLO, no es un asunto de No, pensar. pero es un asunto de actuar, cuando ellos- analizas algunas de las cosas que él ha propuesto. Pero en el muchos tema de la proponen seguridad, muchas cosas y no sí, las pero- aplican. Y él también no, va a bueno. llegar y va a ver que muchas cosas que dijo no las va a poder aplicar. Rosalba, sí, pero a final de cuentas cuando la gente vota por un cambio, Sí. votas en contra de lo tradicional. Cuando tú ves las propuestas de López Obrador y dices, oye, pues lo que pasa es que no está haciendo el tema, por ejemplo, de la violencia, ¿no? ¿Cómo vas a combatir la violencia? No, claro que no la va a combatir. Con amor y con... perdonando a todos, pero por bueno, supuesto que la no. corrupción, evitando Pero la Rafa, corrupción. una cosa es decir en campaña. Todos dicen, y todos, no nada más Andrés Manuel, todos dicen cosas que en la realidad y en la práctica saben que no van a poder hacer. Él va a tener que llegar, como dicen las encuestas, si él llega a gobernar este país, tiene que ver una realidad ya con números y con qué tenemos y qué no tenemos, y va a tener que hablar de propuestas reales y de lo que va a hacer. Y reticular y dar pasos atrás si es necesario. Yo, por ejemplo, yo no supuesto. estoy completamente de acuerdo en la descentralización total de todas las dependencias. Él dice que Querétaro tendría la Secretaría de la Función Pública y así cada entidad tendría alguna de las secretarías que ahorita tiene el gobierno de la República. Yo creo que, por ejemplo, hacer eso es demasiado caro, que ni siquiera podría alcanzar quizá los 6 años, pero es algo que él tiene. Propuestas de seguridad, propuestas de educación, que algunas van a tener que pasar por Congreso y como tú decías, no va a tener la mayoría en las 2 cámaras, pues va a tener que aprender a negociar. A ver. No va a tener todo en bandeja. Y la gente creo que también, pues es entre lo bueno y lo malo, porque lo que decíamos, somos los extremistas. Si ganaba la selección 2 partidos, estábamos para ser campeones, y si perdió uno, ya no merecíamos ganar. Y lo mismo con las expectativas de Obrador. Ahorita la gente tiene muy altas expectativas y va a corresponder a él, y esperamos con buenos asesores, que lleve a buen puerto algunas de sus propuestas, porque si no, la gente entonces ya aprobó PRI y no funcionó, ya aprobó PAN y tampoco, y como somos extremistas, ya aprobó una vez Morena y entonces nada funciona, y en las siguientes elecciones presidenciales a ver qué fiesta se nos sale. No, a ver, pero yo creo que aquí lo que tenemos que analizar es que este es un fenómeno inédito. La gente había votado por partidos políticos, ojo, la gente había votado por el PRI, bien o mal obligado con un asunto tradicional. La gente había votado por el PAN cuando Vicente Fox, y la gente votó porque había un movimiento detrás de hace muchos años que era Acción Nacional, que encuentra un candidato popular y entonces llega el gobierno. Aquí no está votando por Morena. Aquí la gente está votando por Andrés Manuel López Por un Obrador. personaje, ¿sí? Está votando por una persona. Y eso es lo más peligroso, porque cuando tú votas por una persona y no por todo un andamiaje político, que además es bastante malo por toda la gente que se ha venido incorporando, le creas una expectativa diferente. Y además, cuando López Obrador dice, va a cambiar las cosas a partir de que yo llegue a gobernar, porque voy a hacer una alianza nacional. Sí, ya quiero ver que digas a los guachicoleros, que le digas a los ladrones, oye, no roben, cabrón, porque mira, López Obrador es honesto y ya no va a robar. Entonces ya no robes, güey, ya no te robes un coche, ya no estás en la calle, ya, vuélvete amoroso, ¿no? Y nos daremos un abrazo de reconciliación todos, y nos diremos, vamos a Pero no es perdonarnos y no vamos a... así No. Es que eso es lo que él vende, eso es Ya, lo que él pero la está gente diciendo. se la compró. Ah, Y si gana, la gente se la compró. la gente y entonces, está castigando un sistema pues, político en no, este pero país. no, claro que no. Tú lo funciona. acabas de decir, la gente no está votando por partidos políticos. Por La eso. gente está votando por un personaje que quiso construir un partido político con una estructura que lo ayudara a llegar. Ese es el gran tema el domingo. Que Andrés Manuel
Las encuestas dicen una cosa, y a mí me parece que sí puede pasar algo el 1 de julio. ¿Por qué? Porque él no tiene esa estructura que le va a ayudar a llevar a la gente a votar y que le va a ayudar a cuidar las casillas. Por supuesto que ese es un gran tema. ¿Sabes a cómo están ¿Y si pagando gana? los periodistas del voto ahorita? Nos estaba comentando. A 3,000 pesos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que los mexicanos somos tan volátiles, Por no decir eso, otra Rafa, palabra, puede que pasar decimos, todo el 1 de julio. Lo que a veces no entiende, y yo sé que dice López Obrador que no, y que me perdone el... Bueno, no me importa si perdona, pues yo tengo mi punto de Con vista. todo respeto. Con todo respeto, pero es que él dice que los mexicanos tenemos una cultura diferente. Hay 2 tipos de mexicanos. Escriben una columna hace unas semanas. No nos hagamos tontos. Hay el mexicano como Chicharito, como esos cuates que quieren sobresalir, y hay el mexicano tranza, el mexicano huevón, el mexicano que anda viendo cómo se jode al de junto. Sí, hay 2 tipos de mexicanos. Y López Obrador no va a llegar y va a decir, ay, reconciliemos y ahora todos vamos a ser buenos, Claro nadie que va a ser no. corrupto. No, pues es lo que él ve. Por eso, Rafa, es que mira, tú lo estás diciendo. La gente no está votando por partidos políticos, va a votar por un personaje que no tiene esa estructura para sostener lo que tiene que suceder el 1 de julio. Vamos a ver qué pasa. Y la gente se compró esa idea de que ahora todos somos bondadosos y todos perdonamos a todos. Eso es lo que la gente va a votar. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere? Pero nos están, Y si a ver, entonces Rosalba, así nos están gana- engañando en el estricto sentido, porque él dice, ok, le puedes creer a López Obrador. Podemos creer que López Obrador es el Mesías que viene a salvar este país. ¿Y le vas a creer a Gómez Urrutia? ¿Y le vas a creer a No, toda la esta gente, bola de la ladrones que gente tiene? va a votar por Andrés Manuel y no le importa, no le está importando y no están poniendo atención. Ahí Ese está, es lo grave, ahí claro. está, ese es el Ese punto. es el punto. Por eso, ¿Y cómo va a cumplir lo que las está encuestas, proponiendo? todas las encuestas dicen que va a ganar. Vamos a esperar a que pase. A mí sí me parece que algo diferente puede suceder, justo por lo que acabas de decir, porque la gente está votando por un personaje, porque hay una gran cantidad de indecisos, porque Morena no tiene la estructura suficiente para soportar, para sostener, para llevar a cabo la elección, cuidando casillas, llevando a la gente a votar. No lo tiene. ¿Quién sabe? Más Yo vale ya- diablo por viejo, y mira que PRI-PAN. Pues no, es que ya. ese es el Y problema. yo no Al digo- final que la gente salga y que la gente decida y que gane. Ahora sí, pues que gane el mejor, no sé si sea el mejor, pero si la gente le apuesta a un personaje como López Obrador, Habrá pues que que dar la gane. oportunidad. Y que gane pues con el suficiente Sí. margen también para que no haya una bronca posterior, que ese es otro escenario también, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y si gana, y si no gana y gana por Bueno, en la diferencia. Lo que acaba de decir J. Polevsky hace Sí, un me par de parece que días de tampoco que se ayuda. va a aparecer No, el diablo claro, si no gana claro, López Obrador. por supuesto. O sea, me parece que es una amenaza velada en contra de cualquier intento Por de eso, si no democracia. ganara López Obrador el que gane, tendrá que ganar con un margen suficiente para que no puedan hacer escándalo. Sí, irnos Y a aún tribunales, así- irnos a una elección de mesa de tribunal es lo peor que podría pasar. Bueno, pues esperemos que por el bien de este país Exacto. y de nosotros mismos, y yo siempre insistí en una cosa, en este país no va a cambiar nada Mientras no si no cambiamos cambiamos nosotros, nosotros claro. como mexicanos. Por eso Si hay que ir a seguimos votar. parándonos en los lugares de discapacitados, si nos vale madre, nos estamos metiendo de un doble fila, si le la damos gente no lana respeta al y no poli paga sus porque- impuestos, sí. si la gente no hace todo lo que tiene que hacer, no pensemos que va a venir ni López Obrador, ni el Chicharito, ni Osorio, no sé, nadie va a venir a salvar este país. En este país lo tenemos que salvar nosotros. ¿Y cómo tenemos que salvarlo? Siendo mexicanos decentes, nada más, pues no se nos pide otra cosa, ¿no? Pero si seguimos Así es. robándonos el agua, poniéndole diablitos a la luz, haciendo todas esas cosas, pues por supuesto que este país no va a cambiar, ¿no? Claro. Y entonces no le echemos la culpa a que gane o que no gane en las elecciones de este próximo 1 de julio. No, por eso que la gente vaya, vote, elija a quien quiera, si quieren hacer su voto escalonado, si quieren diferenciar, pero que salga de ellos decir yo quiero a esta persona. Y que nos comprometamos como mexicanos. Ese es el problema también. Muchos van a votar el 1 de julio Y y van a decir el día 2. Ya, Ya chingamos, ya este paz ya cambió, ¿no? O sea, ya ganó mi gallo, entonces Soñemos. pues ahora ya necesito mi apoyo que me habían prometido, ya quiero entrar a la escuela sin hacer exámenes, porque pues va a haber escuela para todos, ¿no? No, hombre, este país sí no va a cambiar, lo tenemos que cambiar nosotros. Pero bueno, pues el tiempo como siempre ya se nos fue, pero el próximo domingo le reiteramos la invitación a que nos acompañe. Estaremos, como lo ha venido anunciando Rosalba, desde las 7:45 de la mañana. Vamos a empezar con las pruebas de transmisión y vamos a estar hora a hora desde el Instituto Electoral del Estado de Querétaro
transmitiendo con todo este equipo de reporteros, con la infraestructura de ADN Informativo, con algunos analistas invitados. Vamos a ir viendo cómo va pulsándose el tema electoral desde las redes sociales y, insisto, ojalá que todo el mundo vaya, vote, no haya desmanes y entendamos que el país no se reconstruye a partir de un nuevo gobierno, sino a partir de una nueva mentalidad de ciudadanos, que ojalá que así funcione, ¿no? Así es, Rafa. Adrián Quino, muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Rose. Buenos días. Quédese con nosotros en ADNinformativo.mx, en nuestras redes sociales y, por supuesto, pues nos vemos el domingo. El domingo aquí nos vemos. Que tenga buen fin de semana. Y que gane México. Y que gane México.